Bienvenidos sean todos nuestros participantes. Hoy estaremos capacitándolos con lo mejor de nuestros soldadores revolucionarios furios. Nuestro experto estará exponiendo algunas recomendaciones que nos ayudarán a disminuir la salpicadura en el proceso MIC y MAC. Recuerden que los comentarios de esta transmisión sirven como foro para que presenten sus dudas o inquietudes y para que nos saluden y nos digan desde qué ciudad y país de Latinoamérica nos están acompañando. Queremos saber desde qué parte nos están sintonizando. Y mientras ustedes nos saludan, vamos a saludar a nuestro experto que está en nuestro centro Furious el día de hoy, nuestro experto Mario. ¿Cómo está Mario? Buenas tardes, experto. Hola Antonio, muy buenas tardes, muchas gracias por preguntar. Bueno, pues vamos a hablar eh, de algo que se mencionó, pues de la salpicadura en el proceso MICMAC. Esperamos pues un momento también que se acaben de conectar los participantes, esperamos que también se encuentren excelente el día de hoy. Nada, pues aprovechar si tienen alguna inquietud, por favor, nos la hacen saber a través de nadie para poder darle como solución a todas esas inquietudes que ustedes pueden generar. Entonces, nada, ya usted nos indicará, Antonio, si esperamos un momento o continuamos. Así es, experto. Vamos a esperar unos cuantos minuticos mientras nuestros participantes se van conectando. También recordarles que lo bueno de estas capacitaciones es que nosotros podemos brindarles ese conocimiento extra que puede ayudarlos a mejorar el rendimiento de sus equipos o inclusive mejorar su rendimiento, su técnica al momento de soldar. En este caso, en soldadura, en procesos de soldadura MIC y MAC. Entonces estamos al tanto de todas esas dudas en los comentarios para que esta capacitación se vuelva mucho más didáctica, porque eso es lo que buscamos, hacer una interacción con ustedes para que ustedes se vayan con todo el conocimiento que les puede brindar, en este caso nuestro experto Mario, y también para facilitarles las preguntas que nos hagan ustedes por comentarios y él les pueda responder con mayor facilidad. Mario, yo creo que podemos ir exponiendo, aunque primero vamos a ir saludando y en los comentarios tenemos varios participantes que están ahí mandando sus saludos. Nos habla también Adi Gutiérrez, nos saluda desde Villavicencio, Colombia. Un saludo para Adi, muchas gracias por estar aquí sintonizando. Nos saluda Ilko Marulanda, saludos desde Cali, Colombia. También saludos para él. Beatriz Londoño, también tenemos aquí presencia femenina. Eso está muy bien para que soldar no únicamente no es para hombres, qué bueno que las mujeres también se quieran capacitar y ejercer este tipo de oficios. Beatriz Londoño nos saluda de Santa Rosa de Cabal. Muchas gracias por permanecer y por sintonizarnos desde el principio, Beatriz. Muchas gracias. Qué bueno tener mujeres activas en los comentarios. Ya saben todos los que acabo de mencionar y saludar, que pueden presentar sus dudas o lo que quieran aclarar a lo largo de la capacitación por este medio que sirve de foro para que ustedes aclaren sus dudas y se vayan con todo el conocimiento. Mientras tanto, experto, yo creo que podemos comenzar. Ya la gente se está poniendo en ambiente y estamos entrando en calor. Entonces, vamos allá, vamos a comenzar. Listo, muchas gracias Antonio. Antes de continuar también darles un saludo muy especial a todas las personas que se están conectando y pues nada, me alegra de que se estén conectando, pues hacemos como un enlace nacido en Santa Rosa de Cabal, el pueblo tradicional de los chorizos santarrosanos. Bueno, entonces, continuando con esto, es un tema muy básico, prácticamente simplemente tener en cuenta algunos conceptos que nosotros les vamos a brindar el día de hoy. Entonces, también, eh, si tienen alguna inquietud, por favor, no la hacen saber. Correcto. Entonces, nosotros el día de hoy tenemos la línea Furious o la marca Furious. Es una línea que está enfocada o tiene un principio, ¿sí? La idea es el trabajo ocasional, es aquella persona que quiere tener su equipo de soldadura y puede realizar sus aplicaciones. ¿Sí? En este caso podemos hacer aplicaciones de un trabajo ocasional. Digamos que podemos hacer aplicaciones puntuales, es decir, puedo hacer una reparación en mi casa, en un domicilio, soldadura domiciliaria, como le dicen algunas personas. Y bueno, pues entonces eso lo podemos hacer con estas herramientas. La línea Furious
se divide en tres segmentos. Digamos que dentro de este trabajo ocasional, perdón, tenemos una línea fix, que es este equipo más pequeño, que es enfocado de pronto en electrodo manual revestido, donde podemos trabajar algunos electrodos que son muy básicos, como un 63, un 7018, un acero, un electrodo de aceros inoxidables. De hecho, también podemos hacer aplicaciones que muchas personas dicen que es complejo, es el níquel 100, pero ese equipito, esa máquina, la podemos trabajar con esos diámetros o con esos electrodos. Tenemos en la mitad un equipo que es un poco más completo, es una línea que está enfocado al trabajo ocasional, pero aquellas personas que tienen un conocimiento más del proceso como tal. Ya con esta máquina ya podemos hacer aplicaciones también en materiales como el aluminio. Recordemos que el aluminio, no todas las máquinas no van a trabajar estos electrodos por algunas características que deben de tener las máquinas. Y ya pues vamos a hablar sobre la marca o la línea Flex, que es una máquina multiproceso. ¿Qué me quiere decir multiproceso? Que podemos realizar 4 procesos o 3 procesos de soldadura. En este caso vamos a hablar de un proceso MIG, continuamos con un proceso de electrodo manual revestido o un proceso TIC. Eso gracias pues a la tecnología pues que tienen algunas máquinas inversoras, porque no todos los equipos tampoco nos van a trabajar estos procesos. Una máquina que cuenta eh, con su especialidad en el proceso semiautomático o microalambre. Entonces, eso lo podemos hacer con esta máquina, con estas herramientas. Es una máquina que la podemos conectar a 220 voltios bifásico. Es una máquina que nos va a soportar un alambre de 0.35 o 0.45. Entonces, pues gracias a ese amperaje. Recordemos que el proceso es un proceso que se llama MIG o un proceso MAP. ¿Qué me quiere decir esto? Que cada uno de estos o cumplen la misma función, que es soldar a través de un microalambre. Perdón, me cruzo por acá y vamos a enfocar acá, por favor. ¿Sí? Acá tenemos un sistema o un carrete que algunos soldadores, algunos aplicadores le dicen que esta es la soldadura, un carrete de alambre. Esto viene en distintos pesos, vienen en distintos diámetros también el alambre como tal. ¿Qué debemos de tener presente? Que esta máquina solo le podemos poner o montar también, como le dicen algunas personas, rollos de 5 y 15 kilogramos. En este caso tenemos un alambre o un rollo de 15 kilos. Podemos ver que encastra súper bien en la máquina, de diámetro, que es este como tal, que es de 0.35. Entonces, ¿por qué hablamos de 0.35 o 0.45? Resulta que estos alambres o estos aportes como tal vienen con unas condiciones específicas. Resulta que no todos los electrodos, o en este caso el proceso MIG, lo podemos trabajar al mismo amperaje. Resulta que, por lógica, pues, este es un electrodo o un alambre que es de menor diámetro, entonces lo podemos fundir sin ningún inconveniente. Y aquí, pues depende también del tipo de amperaje y voltaje que yo voy a usar en la máquina. Tenemos el sistema de arrastre o el sistema de alimentación, que es un sistema simple que está acompañado por un rodillo que es el que guía el alambre que viaje por la antorcha, y tenemos el rodillo como tal, que es el que se encarga de ejercer la presión sobre el alambre para que suministre también esto. Tenemos un tensor o un dispositivo que es el que se encarga de generar la presión entre ambos. Yo acá, en este dispositivo o en este accesorio, yo no puedo ejercer demasiada presión, porque resulta que un 70 o un 80% de los aplicadores operarios de soldadura piensan que esto es un alambre de cobre, 100% cobre, pero resulta que no, esto es un alambre que se le hace un proceso especial de perfilación, o sea, de reducir el diámetro de este, y lo que se ve en la parte superior o que se ve en el alambre, que es una parte como cobrizada, es un baño. Y sí, es un cobre, ¿para qué? Para que nos ayude a mejorar esa estabilidad de arco o esa continuidad de corriente que vamos a obtener al momento de hacer la aplicación de soldadura. Entonces, también el fundamento de esta charla el día de hoy es: vamos a evitar esa salpicadura al momento de hacer la aplicación. Entonces, nosotros en los equipos de soldadura o en los equipos MIG-MAC debemos de tener en cuenta y debemos de tener un concepto muy básico.
¿Qué me quiere decir un voltaje y un amperaje? Resulta que lo vamos a explicar de una manera más sencilla. El amperaje está relacionado con la velocidad que yo voy a obtener en este rollo, cuánto alambre voy a dejar depositado sobre el material base. Y el voltaje es la intensidad de corriente o con qué tanta fuerza voy a poder fundir el alambre sobre esa platina o ese material que yo estoy soldando. Entonces yo debo conocer o debo tener un equilibrio entre ambos parámetros. Si existe un desequilibrio entre sí, entre estos dos parámetros, la máquina no me va a funcionar de la mejor manera o correctamente. Esto también, muchos aplicadores también se van a la aplicación o al ejercicio de hacer las pruebas antes de empezar a hacer la aplicación como tal. Entonces, disponen de un pedazo de lámina que no vayan a utilizar y van calibrando su electrodo, su salida de alambre o su máquina como tal para evitar eso, que de pronto nos quede una mala aplicación, que haya una mala fusión de soldadura sobre el material. Entonces existen diversos o diferentes procesos también. Entonces ya sabemos que nosotros necesitamos parametrizar estos dos valores, voltaje y amperaje. Es una máquina que yo puedo generar hasta los 260 amperios. Entonces, ¿esto qué? Acá vamos a hacer un ejercicio también muy práctico, muy básico, para que ustedes lo tengan presente al momento de hacer esa aplicación de soldadura. Entonces, en la parte superior, para aquellas personas que tienen estos equipos, en la parte de arriba o en la parte superior tenemos un cover o un selector de amperaje o perilla, como lo quieran llamar, que nos da mínimo unos 10 amperios y un máximo de 260, eh, que es la capacidad máxima que vamos a obtener en esta herramienta. Ahora, yo debo equilibrar esto. Recordemos que el amperaje está relacionado con qué tanto depósito de material voy a dejar sobre la platina. Y en la parte inferior tenemos la otra perilla o el encoder, que es el voltaje que vamos a utilizar para poder fusionar o para poder fundir ese microalambre en la platina. Entonces debo de tener esto equilibrado. Cuando yo trabajo algunos parámetros que son bajos, hay algo en esto que se llama transferencia. Esas transferencias nosotros podemos decir que existen, pues, o con esta máquina yo puedo generar tres tipos de transferencia. Una que se llama cortocircuito, una que es trabajándola a bajos amperajes. Ahora vamos a hacer este ejercicio. Tenemos una transferencia globular. ¿Qué quiere decir globular? Que tengo un desequilibrio que voy a obtener o voy a configurar en la máquina, que tengo un mayor voltaje. Recordemos que el voltaje es la intensidad de corriente que yo voy a utilizar en este accesorio o en este valor. Entonces, yo tengo un valor elevado en el voltaje y tengo poca salida del alambre, que es el amperaje. Entonces, acá, al tener este desequilibrio entre ambos parámetros, la máquina me va a trabajar, pero no me va a trabajar eficientemente. Pero no quiere decir que no lo voy a poder usar, no puedo hacer la aplicación de soldadura. Sí lo podemos hacer. Podemos utilizar materiales como un cobre, un bronce latón, algunas aleaciones como tal, pero con ese tipo de transferencia o esa transferencia la podemos utilizar para esos materiales anteriormente mencionados. Ahora, tenemos la última transferencia, que es una transferencia por arco spray. Ese tipo de transferencia por arco spray es cuando yo llego y pongo la máquina en sus máximos valores, es decir, tengo 265 amperios con unos 10 o eso equivale, unos 27 o 28 amperios como voltios, perdón. Entonces, eso me quiere decir también el tipo de transferencia. En esto, o en el ejercicio que vamos a realizar más adelante, vamos a hacer un cortocircuito. Recordemos que los cortocircuitos es cuando utilizamos bajos parámetros en la máquina. El proceso semiautomático, pues, se logra o es bien eficiente al momento de trabajarlo en espesores delgados, en láminas muy finas. De hecho, el proceso MIC-MAC o GMAW lo utilizan en la industria automotriz, en fábricas de buses, en las fábricas de las motocicletas, en fábricas de carros donde tienen que ver con los chasis y que son materiales muy delgados, pero en esto lo utilizan es por su efectividad, su eficiencia que tiene este proceso al momento del rendimiento como tal.
Entonces, eso es lo que nos quiere decir el proceso MICMAC. También es importante, también depende mucho del tipo de gas que nosotros vamos a usar. Era lo que les estaba comentando anteriormente. MIC quiere decir Metal Inert Gas, que estamos trabajando un metal con un gas inerte. Y el MAC estamos trabajando, o quiere decir que vamos a trabajar un metal con un gas activo. Este tipo de gas, que le decimos gas activo, es un gas como el dióxido de carbono. Aquí tenemos el cilindro como tal. Es un gas, digamos que es un poco más caliente. Entonces, esto me ayuda a obtener en la aplicación de soldadura o en el material base un poco más de concentración de calor. Vamos a obtener más penetración. Pero entonces, con este tipo de gas, vamos a obtener un poco más de salpicadura sobre el material base. Pero esto no quiere decir que sea como dejemos a un lado este tipo de gas. No, de hecho, cuando trabajamos de espesores más robustos, más gruesos, es efectivo este tipo de dióxido de carbono, por lo que les acabo de mencionar también. Entonces, Antonio, ¿hay alguna pregunta hasta el momento? Experto, por el momento nuestros participantes están un poco tímidos. Estamos al tanto y pendientes a ver si alguno quiere aclarar alguna inquietud. Estamos aquí exactamente para contestar en las inquietudes que tengan y las necesidades que tengan. Recuerden que los comentarios están activos como foro para que podamos responder toda necesidad que vean en este tipo de procesos. Además que nuestro experto está al tanto siempre para poder facilitarles esa información. Es por el momento no, experto, estamos aquí al tanto para ver si nuestros participantes se llegan a animar a preguntar. Listo, Antonio, muchas gracias. Entonces, recordemos que el ejercicio práctico que vamos a realizar es con el proceso MAC. Muchas personas confunden esto. Entonces, el 100%, digamos que el 90% de la población o los trabajadores, como siempre, expreso. Entonces, dicen que van a soldar el proceso MIC, pero realmente el gas que tienen es un CO2 o un dióxido de carbono. Recordemos que aquí el comportamiento entre estos va a variar. Recordemos que el gas inerte o el MIC es una mezcla que está compuesta por un 70%, un 75% de CO2, perdón, de argón y un 25% de CO2. Esta mezcla de estos gases me ayuda a que la concentración o ese tipo de transferencia sea mucho más estable que con un dióxido de carbono. Entonces, ese tipo de mezcla se utiliza en las industrias que yo mencioné también anteriormente, en el proceso semiautomático como en la fábrica de vehículos. Imaginémonos esto, de pronto también en la fábrica donde hacen los montajes de puertas, ventanas cuando son en serie, en producción. Entonces también es muy efectivo esto porque cuando trabajamos estos materiales delgados vamos a minimizar que se rompa el material, que se salpique todo esto, porque cuando hay un recalentamiento también o un sobrecalentamiento sobre el material base, también hay una proyección o una presencia de salpicadura. Esto gracias a ese tipo de gas. El dióxido de carbono, volvemos a comentar esto, que el dióxido de carbono se concentra o vamos a obtener un rendimiento en una penetración más alta que con el gas anteriormente mencionado. Entonces, ¿dónde empleamos este tipo de gas CO2? También lo podemos utilizar en materiales muy delgados, ¿sí? Pero aquí ya la presentación de este va a variar un poco, va a cambiar, porque ya la presentación de este va a quedar un poco más opaco, va a quedar un poco más negro por el calor generado por este tipo de gas. También, pues, obviamente va muy de la mano el tipo de parámetros que nosotros vamos a utilizar en la máquina. Recordemos que cuando yo tengo un exceso de calor o un exceso de parámetros sobre un material delgado, también nos va a ayudar a que se perfore fácilmente, ¿correcto? Entonces, nada, la invitación es, vamos a configurar la máquina, es una máquina que está conectada a 220 voltios. En esta presentación o en estas máquinas, pues vemos los diales o las mirillas o los paneles que están en cero. Pero resulta que cuando nosotros empezamos a hacer aplicación, ya empezamos a generar la soldadura, él ya nos va a marcar acá el amperaje y el voltaje que estamos usando al momento de hacer esta transferencia o el cortocircuito. ¿Listo? Entonces, nada, vamos a hacer un ejercicio práctico donde vamos a hacer la aplicación, vamos a configurar primero la máquina. Quiero explicarles qué es lo que pasa cuando
tengo un desequilibrio, pues ojalá ustedes logren escuchar cuando una máquina no tiene los parámetros bien establecidos. Entonces vamos a hacer ese ejercicio. Así Entonces es, acá, experto. perdón, Antonio, a decirles, voy a explicarles algo, que la máquina está totalmente desconfigurada, ¿sí? Yo puse puse un valor X sobre esta platina. Vamos a trabajar una platina de un cuarto de espesor con un alambre de diámetro 0.35. Eso fue lo que nosotros habíamos hablado al comienzo con el gas dióxido de carbono. Entonces, vamos a esperar que nos enfoquen acá. Entonces, acá la máquina como tal está desconfigurada. Entonces, aquí podemos ver que hay un cortocircuito. Aquí hay un cortocircuito, pero fíjense que hay un amperaje o una salida de alambre muy elevada. Si podemos notar, acá hay un ejercicio o hay un ejemplo muy claro, que tenemos demasiada salida de alambre. Al momento de tener demasiada salida de alambre y obtener un poco voltaje, estoy limitando la máquina. Claro, pues me está saliendo todo el alambre, pero no alcanza a fundir eficientemente sobre la platina. Entonces acá hay una falta de fusión y podemos ver que cuando tengo un desequilibrio, fíjese lo que va a pasar, pues no va a haber una penetración o no se va a unir muy bien la soldadura en esta platina. Entonces, yo debo de lograr un equilibrio entre estos parámetros, como lo mencioné. Entonces yo quiero configurar ya la máquina, digamos que voy a trabajar unos 120 amperios con unos 22 voltios, a ver qué pasa. Entonces, si ven que aumenta ese sonido, aumenta esa salpicadura, esa proyección, todo lo que nosotros vemos, toda esa chispa que sale al contorno, eso se llama proyección. Pero entonces aún no logramos encontrar el punto óptimo entre la salida y el voltaje. Entonces vamos a hacer otra vez esta aplicación. Fíjese que hay mucha proyección todavía y no encontramos un punto óptimo. ¿Qué me quiere decir? ¿O cómo podemos configurar esta máquina? ¿Cómo podemos configurar las máquinas del proceso mixto o semiautomático? Yo tengo dos opciones de poderlas configurar respecto al material que yo esté soldando. En este caso yo tengo un material robusto o grueso. Yo puedo configurar la máquina aumentándole un poco más de voltaje. Acá yo detecto por el sonido y por la proyección que estamos obteniendo alrededor que hay demasiada salida, hay demasiada salpicadura. Entonces, ¿qué me está indicando? Que tengo mucha velocidad de alambre. Entonces, yo puedo compensar eso de dos maneras. Puedo compensarlo. Primero, le puedo bajar un poco de velocidad de alambre para que alcance a compensar con el voltaje. La segunda opción que yo puedo tener en la máquina, puedo aumentarle un poco más de voltaje para que se alcance a fusionar de una manera correcta. Ahí el ejercicio que yo hice fue, aumenté su voltaje. Recordemos también que vamos aumentando un punto, ya estamos como prácticamente cerca de encontrar un equilibrio entre estos. Ahora, resulta que yo ya no quiero exceder este voltaje, ahora yo puedo bajarle un poco de velocidad del alambre a la máquina hasta encontrar un equilibrio. Aún le falta. Todo esto pues lo estamos haciendo como a propósito para que ustedes alcancen a escuchar la variación y cuando encontremos un punto estable en la aplicación de soldadura. Entonces aquí ya encontramos un punto óptimo para hacer la aplicación. Entonces ese ejercicio que yo les acabo de comentar pues suele suceder o cometen muchas personas el error de no o no saben configurar bien la máquina. Esto son parámetros muy sencillos, es simplemente irlos configurando como se dice a oído o simplemente voy con unos parámetros que yo ya establezca como tal y pues yo ya puedo configurar la máquina como gusto. Entonces voy a hacer una aplicación un poco más larga para que ustedes se fijen cómo es esa estabilidad y cómo es el cortocircuito. Recordemos que esta aplicación que nosotros vamos a hacer se llama cortocircuito. Así es, experto. Mientras usted hace la demostración, vamos a contestarle una inquietud que tiene Mauricio Espina sobre si él nos dice que si tenemos algún equipo
que no sea de uso tan industrial, pero hay que recordarles que toda la línea de soldadura Furious es para uso ocasional. Al principio expusimos otros dos soldadores que son de la línea Flex y Fix, y Fire también, que están ahí, que ahí se puede ver en pantalla, que son un poco más pequeños, que de pronto lo que está buscando de pronto es practicidad y un equipo más compacto que también es funcional para otro tipo de procesos. Y nos pregunta sobre precios, pero debido a que esta capacitación está transmitida para toda Latinoamérica, podemos facilitarle los valores de nuestros distribuidores autorizados por mensaje privado Messenger, ya que la divisa en cada país varía según la moneda de este. Entonces estamos al tanto para que se comunique con nosotros por mensaje directo Messenger y así poderle contestar esa inquietud y acercarlo a nuestro distribuidor autorizado más cercano a su país o a su ciudad. Mientras tanto, también hay que recordarles a todos nuestros participantes que nuestra marca Furious, como tal, tiene también otros segmentos de herramientas como herramientas eléctricas, como también tenemos compresores, eh, taladros, entre otras muchas cosas que también pueden ver y pueden consultar en nuestra página oficial furiostools.com, en donde ahí podrán encontrar todos los manuales y todas las fichas técnicas para que se acerquen un poco más a a la necesidad real que tienen en su trabajo. Y también, pues, para que consulten en nuestras redes sociales y nos sigan como Furious Tools, aquí en Facebook, es la página por la cual estamos transmitiendo en este momento, en donde siempre damos primicias, lanzamientos, novedades y tecnologías, informando todo esto para que ustedes puedan también acercarse a toda la gran variedad de posibilidades que tienen nuestras herramientas, así como también podrán en comentarios de nuestras publicaciones sugerir otras nuevas capacitaciones de su interés para que nosotros con gusto le brindamos la información que ustedes necesitan realmente. Entonces, invitarlos a que nos sigan y siempre estén consultando nuestros canales virtuales. Listo, gracias, hombre Antonio. Gracias por la información. Pues les estaba mostrando la aplicación o los distintos ejercicios que se hicieron. Entonces, anteriormente hicimos un desequilibrio en la máquina. No logramos compensar estos dos parámetros, lo que eran el voltaje y lo que era el amperaje, o sea, la velocidad de la lámpara. Entonces, fíjense que en esta parte tenemos el ejemplo. O sea, no hay una buena concentración de calor, no podemos obtener una buena penetración sobre el material bajo. Acá seguimos calibrando la máquina y acá, antes de iniciar el cordón, yo le aumenté el máximo amperaje. O sea, recordemos que el amperaje es la salida. Le puse toda la salida del alambre para que se fijaran cuando no hay un equilibrio óptimo que puedo hacer la aplicación, pero no voy a obtener una buena penetración. Entonces, todo esto que nosotros tenemos alrededor, toda esta escoria o todas estas pepitas, por decirlo de esta manera, toda esta pepita que hay ahí, eso se llama proyección o esquirla. Esto yo lo puedo minimizar simplemente ejecutando esas labores, esas funciones que yo les expliqué anteriormente. Lo podemos configurar con un poco más de voltaje o le podemos bajar la velocidad del alambre, que es el amperaje. Entonces, quiero darles también como otra información que depende, que también podemos minimizar esos factores. Es el regulador o el flujo de gas. En este caso, tenemos el dióxido de carbono. El dióxido de carbono viene en una presentación en un cilindro, un poco pues, pueden ser de 1200 PSI. Entonces, por eso es importante que utilicemos este accesorio, este dispositivo como tal, que se llama regulador o también puede ser un flujómetro. Es importante que como esto viene con una cantidad o con una presión, si yo lo utilizo, si no tuviera este dispositivo, pues primero no tengo cómo controlar esta presión a la salida del kit. Si no tuviera o no tuviera cómo regularle, pues vamos a dañar toda la parte interna, todo lo que se llama solenoide, que es el que me permite el paso del gas. Vamos a obstruir todo esto, lo vamos a dañar por lo que acabamos de mencionar. La función de esto es regular. Vamos a bajar la presión que está saliendo por acá
vamos a regularlo a algo que se llama pies por minuto o litros por minuto. En este caso tenemos un regulador, un flujómetro, que nos da unos 15 litros por minuto, que eso, perdón, nos da un mínimo de 10 litros por minuto o un máximo de 60 litros por minuto. Esto también porque es bueno explicarlo y que ustedes lo tengan en cuenta o presente al momento de realizar cualquier aplicación con este proceso. Cuando yo excedo los valores o cuando yo excedo la presión o cuando yo excedo la salida de gas como tal hacia el equipo, cuando está muy elevado, también me puede ayudar, también me puede presentar mucha proyección, mucha salpicadura, pero peor aún, el mismo gas por la presión que está saliendo por la tobera, por todo eso, al momento de hacer la aplicación, esto también se va a encargar de generar algo que se llama, o un defecto en la soldadura que se llama porosidad en la aplicación. Entonces, eso no lo podemos permitir. Entonces, lo ideal es trabajar en un espacio cerrado, como tenemos acá en nuestro taller. Decimos que podemos trabajarlo entre 15 litros por minuto. Cuando ya es un campo abierto, cuando ya es un taller pues mucho más amplio, que pronto podamos tener, que no tengamos como un encerramiento como tal, lo recomendamos que sea un máximo de 20 litros por minuto. Ya de ahí, o sea, hacia arriba ya me puede generar una porosidad en la aplicación como tal. Entonces, es algo también muy importante al momento de, de tener o de configurar esta máquina. También, donde se me escapaba algo acá, les estaba explicando al comienzo que cuando yo excedo, cuando yo ejerzo mucha presión acá, recordemos que yo les estaba explicando que esto es un baño, esto es un recubrimiento que tiene de cobre. Entonces, al momento de yo ejercer demasiada presión sobre estos rodillos, cuando pasen, voy a quitarle o voy a permitir que ese revestimiento se caiga. Entonces, eso se va a volver un polvillo. Cuando este polvillo se cae o se va quedando en la valla, se va quedando en la guaya o va quedando en el mismo rodillo, pues resulta que es, fue algo que yo les mencioné también. Es el que se encarga de mejorarme la corriente o la estabilidad de corriente al momento de hacer ese cortocircuito. Cuando yo dejo este alambre descubierto sin este protector o sin ese cobrizado, voy a obtener también una salpicadura, una mayor salpicadura en la platina o en el material base. Entonces, esto no se recomienda tampoco hacerle un ajuste muy elevado porque va a suceder lo que nosotros acabamos de mencionar. Otros accesorios que debemos de tener en cuenta al momento de hacer la aplicación son las puntas de contacto. Un proceso semiautomático se compone de los siguientes accesorios. Ya hablamos de los rodillos, ya hablamos del rollo. Ahora bien, es importante que ustedes sepan que esto ya como tal es la antorcha. La antorcha es la que se encarga de suministrarme lo que es la corriente, que es lo que vamos a fundir. Esta es la que se va a encargar de ayudarme a fundir bien ese alambre. Va a transportar o a viajar por esta el tipo del gas. Sin ese tipo de gas yo no puedo generar ninguna aplicación de soldadura porque no me va a quedar bien aplicada. Tenemos algo que se llama ya cuello o antorcha, y esta como tal está compuesta por un gatillo, está compuesta por un cuello, y ahora está compuesto por algo que también es muy importante que ustedes lo tengan presente. Resulta que por la misma proyección que me está generando la soldadura, va generando una proyección. Esa proyección se puede ir adhiriendo a este accesorio que se llama tobera. Ustedes lo pueden notar que en la parte interna hay una cantidad de esquirla o de viruta o de cepa, que muchas personas le dicen. Entonces, esta también va obstruyendo la salida del gas. ¿Por qué se le dice tobera? Porque aquí es el que se encarga de direccionarme ese gas que yo configuré anteriormente. Ese es el que se va a encargar de direccionarme ese gas a la platina o el material base. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo dejo obstruir esto, si yo tapono esto, toda esta escoria, pues por obvias razones no voy a permitir que salga el gas de una manera eficiente. Entonces aquí va a generar una proyección y me va a contaminar también el material. ¿Qué más tenemos en esta antorcha? Tenemos algo que se llama difusor. ¿Qué función tiene este difusor? Si lo vemos, hay una serie de huecos o perforaciones que tiene esto.
Por acá es donde llega el gas y es el que se va a encargar de suministrarme todo ese gas interno de la tobera. Y es el que se va a encargar también de direccionarme ese gas, como lo habíamos mencionado también. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos algo que se llama punta de contacto. Ojo a esto. Muchas personas eh, suelen que no tienen presente este ejercicio. Este señor o esta punta de contacto, o muchas veces le dicen punta, algunas le dicen tobera también. Resulta que esto por la fricción que obtiene, fíjese, o sea, que estoy obteniendo un roce en este alambre con esta punta de contacto. Por el roce continuo va generando un desgaste sobre esto. Entonces esto no es eterno, esto hay que reemplazarlo periódicamente. Digamos que por el calor también se va dilatando la perforación que tiene. Entonces, cuando esa perforación, ese agujero que tiene ya está muy grande, va a suceder que no voy a obtener una estabilidad de arco. Se va a manifestar de la manera que nosotros hicimos el ejercicio, que era salpicando, o sea, no tenía el control de ese arco como tal. Entonces, es un alambre 0.35. Entonces, la punta de contacto debe ser igual diámetro para que este alambre pase efectivamente por él. Si hay un alambre, digamos que yo estoy trabajando un alambre de menor diámetro y una punta de contacto de mayor diámetro, obviamente esto va a tener una holgura o tener un fuego, le denominen en sus lugares, en sus países, va a tener un fuego. Al momento de tener ese fuego, no voy a obtener un contacto eficiente sobre el alambre y la punta, permitiendo que cuando haga la aplicación me rechace porque no tiene la suficiente corriente para poder fundir este alambre sobre el material bajo. Entonces, esos son los conceptos que debemos de tener en cuenta o que deben de realizar, o una limpieza que deben de estar realizando en sus antorchas periódicamente. Entonces, Antonio, ¿alguna otra pregunta hasta el momento? Claro que sí, experto. Tenemos bastantes preguntas sobre las garantías de estos equipos. Bueno, Antonio, la marca Furious como tal, recordemos que son tres segmentos, la línea Fix, línea Fire y la línea Flex. Cualquiera de estos tres productos o como tal general cuenta con un año de garantía. Es importante que si llegan a tener algún inconveniente con esto, lo llevan a un centro de servicio autorizado y aquí le van a dar una solución a, a esta inquietud o a este problema que se pueda evidenciar en la máquina. Entonces, recordemos que también es importante, ya que hablamos un poco de las garantías, las conexiones eléctricas. La invitación es, antes de usar cualquier equipo de soldadura, antes de usar este accesorio, este dispositivo, es importante que hagan un chequeo antes de esto. ¿Por qué? Porque son máquinas que nosotros podemos conectar 110 o 220 voltios, pero existe una máquina como la Minifix, que es una máquina de 180 amperios, que es 110 y 220 voltios, pero es una mini con referencia 161 y el amperaje como tal son 140 amperios. Pero esta máquina solo se permite o solo está diseñada para conectarla a 110 voltios. ¿Por qué digo o por qué hice énfasis en esto? Porque resulta que si yo no leo la ficha técnica, si yo no leo los manuales de los equipos o no leo la máquina, la información que tienen, y yo hice caso omiso y fui conecté una máquina que es solo 110 y la conecté a 220 voltios, pues va a haber un inconveniente que la máquina va a fundir o se puede quemar como le dicen también. Esto es un ejercicio o esto es una recomendación para que lo tengan presente porque es un accesorio que por esta falla o por este error humano no tiene garantía. Pero como tal, si yo estoy haciendo la aplicación de soldadura y por X se apagó la máquina, simplemente no la manipulo, la apago o la llevan al centro de servicio para que allí le den su diagnóstico. Entonces, esa era la aclaración que también quería tener al momento de los servicios o garantías, Antonio. Ok, muchísimas gracias, experto. Y otra pregunta, por ejemplo, en el caso de la Mini 181 Fix,
aquí expuesta, ¿es necesario conectarla a 220 voltios para llegar a su potencia máxima de 180 amperios o conectándola a 110 voltios se puede llegar a esa potencia máxima? Bueno, gracias. Y es muy importante esa pregunta. Resulta que cuando nosotros no tenemos como la información necesaria de la máquina, entonces existen las máquinas que nos pueden generar máximo 150 amperios conectándola a 110. Son máquinas que son básicas, son máquinas pues, para el trabajo ocasional, como lo mencioné anteriormente. Entonces, si yo conecto la máquina Minipix 181 a 110 voltios, ella me va a dar un amperaje nominal de 110 amperios como tal. Si yo ya necesito los 180 amperios de la máquina, que es lo que me está dando, o lo que me puede generar, yo ya debo conectarla a 220 voltios. De lo contrario, pues es importante que esta pregunta, por eso, porque preguntan o nos dicen, listo, es que yo conecto mi máquina 110 y no me da la totalidad. Son máquinas que están diseñadas 110 y 220 voltios para ese tipo de amperaje. Entonces recordemos, 110 voltios me va a generar 110 amperios, 220 voltios me va a dar la totalidad del amperaje. Es decir, que también tenemos una línea Fire, perdón. Tenemos una máquina que cuenta con 280 amperios. El amperaje, también en electrodo manual revestido, para que lo comprendamos todos, es con la intensidad de corriente o con la fuerza que yo voy a poder derretir un electrodo. Recordemos que el electrodo viene también por diámetro. Esto, pues cada uno de estos va a requerir un amperaje. Entonces, esto como tal, yo puedo trabajar o puedo hacer aplicaciones de electrodos con esta máquina 532. Lo puedo hacer, puedo trabajar esa máquina 532, pero resulta que si yo conecto la máquina a 110 voltios, no voy a poder fundir ese alambre porque la máquina también me va a generar un máximo de 110 amperios. Ya, si quiero los 280 amperios, ya debo de conectarla a 220 voltios. Ojo, son 220 voltios bifásicos, ¿sí? Porque hay personas que suelen confundir la conexión bifásica o trifásica. Son dos fases o dos líneas como tal. Ok, muchísimas gracias, experto. Y para las personas que de pronto trabajan a domicilio, que son, que hacen mantenimientos de pequeñas y grandes empresas, el peso del equipo 181 Fix es tan solo de 3 kilogramos de peso. Ahí se puede ver el tamaño compacto. Experto, no sé si podría apreciarlo un poco usted para que nuestros participantes puedan ver lo compacto que es este equipo. Y aparte de eso, que tiene también pues viabilidad en dos procesos que es el TIC raspado y el MMA. Entonces, también tiene esa versatilidad y tiene un buen ciclo de trabajo del 40%, experto. Entonces, algunas personas en los comentarios dicen que si la potencia de este equipo es real por el tamaño. Y miren que casi es de la palma de la mano, o sea, el ancho y, o sea, o la profundidad del equipo y tiene esa capacidad. Entonces, es bastante interesante y pues le brinda esa portabilidad que algunos instaladores o estructureros de grandes empresas o pequeñas empresas también para mantenimientos pues pueden a veces tomar en cuenta como ventaja o beneficio para llevar a cabo sus labores. Entonces es un muy buen equipo. Listo. Complementando esa información, Antonio, nosotros lo que también hablábamos anteriormente, tenemos dos máquinas que la línea fix es algo muy básico, es para esa soldadura o para esas reparaciones domiciliarias, pero cuando ya esa persona ya cuenta con un poco más de experiencia y habilidades al momento de hacer las soldaduras, ya de pronto sabe hacer reparaciones en los materiales como el aluminio o hacer aplicaciones de pronto en láminas que requieren de un pase de raíz, ya tenemos una línea que es más completa, como lo mencioné también, que es la línea Fire. Esta línea Fire ya podemos trabajar todo tipo de electrodos. Como los mencioné también, podemos trabajar un 6010, podemos trabajar un 6011, un 7018, un 6013, aluminio, bronce, níquel. Cualquier electrodo lo podemos trabajar y con la misma condición que usted también mencionó, Antonio. Lo podemos hacer con dos procesos de soldadura, electrodo manual revestido o un proceso TIC con esta máquina. Pero ya también, recordemos, pues vamos a hacer un repaso de la línea Flex. Perdón, la línea Flex es multiproceso, podemos hacer todos los procesos de soldadura con esta máquina, con 265 amperios
de salida que nos está generando la máquina como tal. Pero esta máquina, su especialidad como tal es trabajar el proceso semiautomático o el proceso mix, entonces me da la opción de trabajar el electrodo manual revestido o el proceso TIC. Esto como tal, ya no voy a poder hacer aplicaciones como un electrodo de aluminio, pues me está indicando, listo, o cómo se comporta la máquina. Pues lo puede fundir, pero lo va a hacer pausadamente, intermitentemente. Si yo ya requiero una aplicación continua, yo ya necesito una aplicación, o perdón, una máquina como la línea PHY, ¿correcto? Entonces, esa es una información que debemos de tener en cuenta, porque todas las, perdón, por cierta cantidad de población o de aplicadores tienen el concepto de que con cualquier máquina que sea inversora o con cualquier máquina de soldadura pueden soldar los electrodos, todos los electrodos también anteriormente mencionados. Resulta que no. Hay que tener en cuenta en estas una condición que se llama voltaje en vacío. El voltaje en vacío es una característica que tiene estas que me ayuda a identificar esta estabilidad de arco. Entonces, cuando hablamos de ese voltaje en vacío, cuando vamos a trabajar un electrodo de aluminio, podemos decir, como me está indicando, si usted requiere trabajar ese electrodo, su máquina debe contar con un voltaje en vacío que sea superior a los 60 voltios. Si está por debajo de los 60 voltios, voy a trabajar pero de una manera intermitente o voy a trabajar de una manera pausada. Esta máquina como tal, esta Furious Flex, cuenta con un voltaje en vacío de 60 voltios. Por esto, no me permite trabajar todos los electrodos. Lo mismo la Minifix. La Minifix podemos hacer aplicaciones como con un electrodo 6013, 7018 o un níquel 100 o un acero inoxidable. Entonces, esa es como la descripción del proceso. Hicimos la aplicación. Esperamos pues que logren o hayan logrado notar o aclarar estas inquietudes o sea, vamos a minimizar esas salpicaduras solo con parametrización de la máquina. Y también va muy de la mano la selección del gas. Entonces, Antonio, queremos saber si hay otra pregunta. Eh, por el momento, experto, hemos aclarado todas las inquietudes. Le damos muchas gracias a todos los participantes que se han quedado hasta este punto y han permanecido activamente en los comentarios. Recordarle a todos aquellos que están interesados en ubicar un distribuidor autorizado en su país o en su ciudad, escribirnos por Messenger, que hay un asesor les va a ofrecer o brindar esa información de contacto y educación y de ubicación, perdón, de todos nuestros distribuidores contactos cercanos a su ubicación. Entonces, estamos ahí al pendiente y pues no podemos dar precios en esta ocasión debido a que como nos están viendo desde muchos países, la moneda cambia y por lo tanto pues puede variar bastante el precio. Y ahí nos gusta también hacer este tipo de asesoramiento, así como brindamos este asesoramiento virtual ahora mismo por las capacitaciones, nos gusta hacerlo un poco más personal para poder atender a todas sus inquietudes y así poder identificar el inversor o la herramienta Furious de uso ocasional más exacta o más pertinente para su labor. Entonces, juntos hacemos una mejor elección y por eso nuestros asesores siempre están ahí pendientes a nuestro Messenger para poder ayudarlos. Y nada, en este caso también recordarles que toda la línea Furious de inversores está diseñada para ofrecer las mejores prestaciones en soldadura. En este caso, pues, en este proceso que acabamos de explicar y que nuestro experto Mario nos acaba de demostrar cómo funciona y cómo pueden poner o poder disminuir esa salpicadura en este proceso. Entonces, no siendo más experto, nos saludan de incluso, ahora nos acaban de mencionar que muchas gracias por la capacitación desde Costa Rica, Mauricio Fonseca. Muchas gracias, gracias por permanecer hasta este punto. Le cedo la palabra a usted, experto, para que se despida de nuestros participantes y no antes, se me iba, recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook como @FuriousTools, ahí sale en pantalla, donde pues pueden ver esas primicias, esos lanzamientos. Siempre también estamos acercando la información para ustedes y también estamos leyéndolos constantemente para saber cuál es su necesidad real. Si tienen alguna capacitación en mente, con muchísimo gusto vamos a tener en cuenta esa recomendación para futuras capacitaciones que regularmente lo hacemos los viernes
a esta hora, entonces para que también estén pendientes y puedan asistir. Y también que consulten nuestra página web oficial, experto, ahí encontrarán todos nuestros manuales, todas las fichas técnicas que también pueden ahí identificar la herramienta también perfecta para su labor en www.furiostools.com. Entonces ahora sí le cedo la palabra para que se despida. Gracias, Antonio. No, y de antemano agradecerle a todas las personas que se conectaron y pues que quizás más adelante puedan ver nuestros videos también. Un saludo a las personas que están pues, fuera del país y también pues a nuestro amigo Gilbert que está en otra ciudad y pues que esperemos que todo marche bien. Saludos a todos y que estén y que tengan un excelente resto de día. Así es, nos vemos en la próxima. Saludos, Gilbert.